Hola profesora, hola compañeros, somos el grupo 5. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la regulación del ciclo celular. Hoy vamos a explicar qué es la regulación del ciclo celular, por qué es importante y cómo evita que las células se dividan de forma descontrolada. Bien. A ver, me voy a demorar un ratito, igual yo lo corto. Ya. La regulación del ciclo celular es un sistema altamente coordinado y dinámico de mecanismos moleculares que controlan la progresión ordenada de las células a través de las fases G1, S, G2 y M. Su función principal es preservar la estabilidad genómica, asegurar que cada evento esencial, crecimiento celular, replicación del ADN, segregación cromosómica y división, ocurre de manera precisa, sin errores y en el momento adecuado. Este sistema regulador integra señales intracelulares, como el estado del ADN, disponibilidad de nucleótidos, integridad del uso mitótico. Ay Dios, igual yo lo voy a ver, voy a repetir esa parte. Este sistema regulador integra señales intracelulares, como el estado del ADN, disponibilidad de nucleótidos, integridad del hueso mitótico, con señales extracelulares, asimismo como factores de crecimiento, contacto celular, disponibilidad de nutrientes, asimismo permitiendo que la célula avance, pause o salga del ciclo según corresponda. Los componentes centrales del sistema regulador tenemos como primero complejos ciclínica CDK. El motor del ciclo celular está constituido por las quinasas dependientes de ciclinas, cuya actividad es regulada por proteínas ciclinas. Cada transición clave del ciclo requiere un complejo ciclina CDK específico. Bueno, ahí adjunto ese montón de huevadas ahí luego. Sigo. Las ciclinas se sintetizan y degradan de forma cíclica, permitiendo que la CDK correspondiente esté activa solo en la fase adecuada. Tenemos como segundo, inhibidores de CDKs, actúan como frenos del ciclo celular. Estas proteínas detienen el ciclo en respuesta a estrés, daño del ADN o ausencia de señales mitogénicas. Tercero, sistema RB-E2F. El complejo formado por RB, o sea, la retinoblastoma, y los factores de transición E2F controla la entrada a la fase S. Es uno de los nodos más críticos de control del ciclo celular. Como cuarto tenemos P53 y la respuesta del daño del ADN. El factor de transición P53 actúa como supervisor del genoma. Detecta daño en el ADN. Induce expresión del P21 que detiene el ciclo. Promueve la reparación del ADN y si el daño es irreparable, activa apoptosis o senescencia. P53 es tan esencial que se lo denomina el guardián del genoma. Ya está. O digo más, déjame ver. Puntos de control. Espérense. Ya voy a decir esto y lo uno luego. En conjunto, estos mecanismos permiten que la célula evalúe el ambiente interno y externo, detecte y repare daños en el ADN, mantenga la estabilidad genómica, coordine el crecimiento, la replicación del ADN y la división. Cuando esta regulación falla, se generan errores en la replicación, lo cual es una base central para el desarrollo de cáncer y otras enfermedades proliferativas. Fases del ciclo celular. Fase G1, crecimiento y control inicial. Durante la fase G1, la célula aumenta su tamaño, sintetiza proteínas y produce organelos necesarios para el funcionamiento.
En esta etapa, la célula evalúa su tamaño y estado metabólico, la disponibilidad de nutrientes, la presencia de factores de crecimiento, la integridad del ADN. Si se detecta daño en el ADN, entra en acción la proteína P53, conocido como el guardián del genoma. Esta proteína detiene el ciclo celular activando inhibidores como el P21, permitiendo la reparación del ADN. Si el daño no puede corregirse, se activa la apoptosis, evitando una célula defectuosa que se divida. 2. Punto de restricción, transición de G1 a S. En este punto es uno de los momentos más críticos del ciclo celular. Aquí la célula decide si continúa con la división o si entra en un estado de reposo llamado fase G0. La progresión es controlada por la activación de complejos formados por las ciclinas y CDK, que impulsan el paso hacia la siguiente fase. Una vez superado este punto, la célula queda comprometida para completar el ciclo celular. 3. Fase S. Síntesis y duplicación del ADN. En la fase S ocurre la replicación del ADN. Cada cromosoma se duplica y forma dos cromátidas hermanas idénticas. Mecanismo de regulación. El ADN se replica solo una vez por ciclo. Se activan sistemas de corrección de errores. Se preserva la estabilidad genética. Estos controles son esenciales para evitar mutaciones que pueden transmitirse a las células hijas. 4. Fase G2. Preparación para la división. En la fase G2, la célula se prepara para la mitosis, sintetizando proteínas necesarias para la formación del uso mitótico. La célula verifica que el ADN esté completamente duplicado y que no existan daños genéticos. Si se detectan errores, el ciclo se detiene hasta que el ADN sea reparado, evitando división celular defectuosa. 5. Fase M, mitosis y citocinesis. En la fase M comprende la mitosis, donde el núcleo se divide, y la citocinesis, donde se separa el citoplasma. Control del uso mitótico. Durante la metafase se asegura que todos los cromosomas estén correctamente alineados y unidos al uso mitótico. Solo cuando esta unión es adecuada, la célula avanza a la anafase, permitiendo la separación correcta de las cromátidas hermanas. 6. Importancia de la regulación del ciclo celular. Una regulación adecuada del ciclo celular permite el crecimiento normal del organismo, la reparación y renovación de tejidos, la prevención de enfermedades. Cuando estos mecanismos fallan, pueden producirse alteraciones como el crecimiento celular descontrolado, característico del cáncer. Sobre las diferencias del proceso de las células eucariotas y procariotas. En las células procariotas, la regulación del ciclo celular es mucho más simple. Las procariotas no presentan un ciclo celular dividido en la fase definida ni puntos de control tan elaborados. Su división ocurre mediante fisión binaria, un proceso rápido en el que la replicación del ADN y la división celular suceden casi de la misma manera simultánea. A diferencia de la célula eucariota, la regulación del ciclo celular es compleja y muy estricta. Estas células poseen un ciclo celular bien organizado, que están divididos en las fases G1, S, G2 y M. La regulación se realiza principalmente mediante ciclinas y quinasas, dependientes de ciclinas. Las células activan o detienen el avance del ciclo según las condiciones de la célula. Regulación del ciclo celular. La regulación del ciclo celular es fundamental para la supervivencia, estabilidad y correcto funcionamiento de las células en organización eucariotas. Su importancia radica en que controla cuando como una célula se divide, se detiene y entra en procesos alterativos como reparación, senescencia o apoptosis. Su precisión es esencial para mantener la homeostasis de los tejidos y prevenir enfermedades, como también mantener la estabilidad genómica, asegura la correcta proliferación celular, responde el estrés y el daño del ADN. También tenemos lo que previene la transformación tumoral, coordina las funciones esenciales en el crecimiento, metabolismo y división. Conserva la integridad titular y la homeostasis y también permite estrategias terapéuticas en medicina. Ya.
¿Qué sucede? Bueno, yo voy a hablar sobre qué sucedería en caso de que falle la regulación del ciclo celular. Eh, la regulación del ciclo celular mantiene la integridad genómica, controla la proliferación celular y asegura que cada célula hija reciba el material genético adecuado. Cuando estos mecanismos de control fallan, se desencadenan consecuencias profundas tanto a nivel celular como en el organismo completo. Por ejemplo, lo que es la pérdida del control sobre los puntos de control, llamados como checkpoints. Los checkpoints del G1S y el G2M y del uso mitótico existen para detener el ciclo si hay daño en el ADN. La replicación incompleta o errores en la segregación de cromosomas. Cuando fallen las células con ADN dañado, continúa el ciclo, aumentan la probabilidad de errores de replicación, se generan células con cromosomas mal segregados, aneuploidía. Esto es crítico porque la acumulación de errores genéticos impulsa la transición hacia un fenotipo tumorigénico. 2. La inestabilidad genómica. La inestabilidad genómica es la marca distintiva más asociada a la que falla en la regulación del ciclo. Se manifiesta como mutaciones puntuales, roturas de doble cadena sin reparar, translocaciones, deleciones o duplicaciones, aneuploidía, replicación incompleta o re-replicación del ADN. 3. La alteración de proteínas clave como el P53, el RB, ciclinas, CDKS y CKIS. En las mutaciones en TP53, si falla, células dañadas no entran en apoptosis, sino que continúan dividiéndose. En la inactivación del RB1, el RB controla la entrada a la fase S, inhibiendo el E2F. Si está mutado, queda inactivo permanentemente y sigue en replicación constante. La sobreexpresión de ciclinas impulsa el ciclo cuando no hay señales mitogénicas. Pérdida de inhibidores de CDKS. Las CDKS quedan hiperactivos y no hay freno molecular. La proliferación descontrolada. Cuando los mecanismos deciden avanzar o detener, el ciclo dejan de funcionar. La célula entra en un estado de proliferación continua, se vuelve insensible a señales antiproliferativas, no responde a situaciones de estrés o daño. En este estado es el preludio de la carcinogénesis. 5. La formación de tumores y transformación maligna. Una célula que acumula mutaciones y prolifera sin control puede convertirse en célula precancerosa, romper barreras tisculares, adquirir capacidad de inducir angiogénesis, evadir apoptosis, convertirse en un tumor maligno capaz de metastizar. 6. La apoptosis y la senescencia. Senescencia celular, la célula deja de dividirse permanentemente, la apoptosis, muerte celular programada sin daños graves. 7. En organismos procariotas versus eucariotas. Como anteriormente lo mencionaron mis compañeras, en las procariotas la regulación puede iniciarse varias veces incorrectamente, la célula puede dividirse sin haberse segregado bien el ADN, se generan poblaciones inviables o con mutaciones. En eucariotas sucede la inestabilidad cromosómica masiva, mayor probabilidad de transformación tumoral, fallas en el sistema CAC generan células aneuploides. Como resumen, ¿qué ocurre cuando falla la regulación? Si falla la regulación celular, ocurre la pérdida de control de crecimiento, acumulación de mutaciones, inestabilidad genómica, aneuploidía, evitación de la apoptosis, proliferación ilimitada y formación de tumores. Gracias.